Durante este verano, los profetas menores nos estarán impartiendo valiosas lecciones. Pero antes de comenzar, preparemos el terreno. Dios creó al ser humano a su imagen para una relación perfecta, la cual fue rota en el Edén. Él inició su plan de redención llamando a Abraham, prometiéndole que formaría una gran nación. Y esa nación se convirtió en Israel. Con el tiempo, la nación se dividió en dos reinos, Israel al norte y Judá al sur. Ambos lucharon con la idolatría y la rebelión, apartándose de Dios una y otra vez, hasta que Dios dijo: «Ya tuviste 3 strikes, estás fuera», y los envió a un exilio de 70 años. Pero Dios no guardó silencio. Dios levantó profetas, personas comunes, como agricultores, pastores y siervos, para hablar su palabra a su pueblo. Jonás, Amós y Oseas predicaron en el norte antes de Asiria. Miqueas, Nahum, Joel, Sofonías, Habacuc y Abdías lo hicieron en Judá antes de Babilonia. El pueblo de Dios permaneció en el exilio hasta que el rey Ciro les permitió regresar a su tierra natal y reconstruirla, y profetas como Ageo, Zacarías y Malaquías animaron al pueblo a reconstruir el templo y la nación. Estos son los 12 profetas menores, y esta es nuestra serie, El verano en los profetas menores. Amém. Eu le quero invitar a ustedes que tomemos um momento para orar. Senhor, nosotros te alabamos en esta mañana y te damos gracias por el privilegio que tenemos de estar aquí hoy en este lugar. También oramos por esta gran nación, por ese fin de semana tan importante en la historia de esta nación, Memorial Day Weekend, a donde el país, familias, toma un momento para recordar a aquellos que dieron su vida defendiendo este país, esta gran nación. Y gracias por el privilegio que nosotros tenemos de estar aquí hoy. Una nación libre, pero que para muchos les costó su propia vida, para que nosotros pudiéramos tener la libertad que tenemos. Libertad de poder abrir tu palabra, de reunirnos como iglesia bajo un techo, exaltar tu nombre y crecer juntos. Te alabamos por eso y te pedimos que tú sigas bendiciendo los Estados Unidos de Norteamérica. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Para aquellos que todavía no he tenido la oportunidad de saludarte, apretar tu mano, o si tú estás aquí hoy por la primera vez, o si te trajeron por libre y espontánea presión, no querías venir, pero estás aquí. Yo soy el pastor da Silva, me da mucha alegría poder saludarte. Si no tuvimos la oportunidad de apretar manos, quizás cuando termine el servicio podemos hacerlo. Nosotros estamos en una serie de la Biblia en los profetas menores. La semana pasada dimos la introducción. Si tú quieres ir a nuestra página y saber de lo que se trata un profeta menor, por qué se llaman así, te aconsejo que vaya a nuestro canal de YouTube. En la semana de número 2, que es hoy, estamos estudiando hoy el profeta Joel. Joel profetizó para el pueblo de Judá, un joven, hombre de Dios, llamado para llamar la atención del pueblo de Judá. Y es interesante que el profeta Joel, en su llamado para despertar el pueblo, porque hay veces en nuestra vida cristiana que estamos medio que dormidos, y Dios usa personas, circunstancias para llamarnos la atención de hey, despierta. Y Dios hace esto de muchas maneras. Entonces Joel toma una crisis real de una plaga devastadora, la plaga de las langostas. Ahora hablando con un brasileño acerca de la plaga de la langosta, en portugués la langosta es únicamente la langosta del mar, la que comemos. Entonces,
Cuando él escuchó, bueno, tengo un brasilero acá, quizá te voy a ayudar hoy gratis. Cuando el brasileño dice, la plaga de la langosta no entra en nuestra cabeza. Una plaga de langosta voando, porque langosta no voa. La langosta está en el mar. Pero la traducción en portugués para la langosta es el gafanhoto. ¿Aprendiste algo nuevo hoy? Gafanhoto es la langosta, el saltamontes. Entonces es curioso porque en la Biblia en portugués aparece la palabra gafanhoto, que en español es la langosta. En español está en el mar, pero también vola. Puede volar. En portugués no vuela. Y Joel está llamando la atención del pueblo de Dios acerca de esta plaga, una crisis real, devastadora, para mostrar una verdad espiritual acerca de la destrucción del pecado. Si tú tienes oportunidad y vas a un canal de YouTube y coloca ahí una plaga de saltamontes o langosta, tú vas a tener una idea de lo que yo estoy hablando, de millares y millones de insectos volando, destruyendo plantaciones, destruyendo animales y destruyendo la propia vida de la gente. Esto es real, eso existe. Y Joel está usando esta figura para llamar la atención del pueblo de Judá, que va a venir una crisis, va a venir una plaga de langosta destructiva, que va a afectar los campos, el trigo, el viño, los árboles, la economía, el pueblo. Y él usa esto para decir al pueblo, despierten porque el día del Señor se acerca. El día del Señor está cerca. Y era una crisis muy fuerte. Y él estaba como que desesperado, llamando la atención de la gente. Él reunió los ancianos, reunió los profetas, los líderes, los políticos, la gente, para decir a la gente, despierten porque el día del Señor se acerca. Es una especie de una alarma espiritual. Despierte antes que sea muy tarde, porque la crisis va a llegar. De manera que nosotros vamos a leer unos cuantos versículos. Es un libro corto, tú puedes leer en tu casa tomando más tiempo. Pero vamos a leer unos cuantos versículos del capítulo de número 1 para que podamos tener una idea de la historia. Y luego unos cuantos versículos del capítulo 2 y ver cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestra realidad hoy día. Porque acuérdate, el principio nuestro acá es este. Lo que significa, lo que leemos, lo que significó para ellos, lo que significa para nosotros y cómo aplicamos a nuestras vidas hoy día. Joel capítulo 1, verso de 1 a 4. Palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Betuel. Oíd esto, ancianos, y prestad oído, habitantes todos de la tierra. ¿Ha acontecido cosa semejante en vuestros días o en días de vuestros padres? Quizás ellos dirían, no lo creo. Ok, pero va a acontecer algo muy grave, muy serio. Contad a vuestros hijos y a vuestros hijos a sus hijos y a sus hijos a la siguiente generación. Digan a todo lo que va a pasar, a lo que dejó la oruga, lo que comió la langosta, lo que dejó la langosta, lo que comió el pulgón, lo que dejó el pulgón, lo que comió el saltón. Bueno, esos son diferentes tipos de larvas de insectos. Lo que uno venía destruía y no acababa con todo, venía los demás destruían y venía los demás. Y él está nombrando aquí los diferentes tipos de insectos. Quizás alguna vez tú ya escuchaste una prédica, no aquí, yo no creo, de que si tú no das a Dios, el pulgón va a venir y va a destruir. La langosta va a destruir. Entonces la gente aplica esto a la cuestión económica de los diezmos, la ofrenda. Fuera de contexto.
Porque no es esto que el texto está tratando aquí. Está tratando realmente de una crisis, pero es Dios llamando la atención. En otras palabras, la plaga, los insectos vinieron, devoraron todo. Nadie podía detenerlos, absolutamente nadie. Dios había dicho que iba a pasar y realmente pasó. Pero fíjense ustedes, iglesia, lo que dice Dios, si el pueblo hace lo que Dios pide que ellos hagan. ¿Qué es lo que pasa si tú y yo obedecemos a Dios cuando Él llama nuestra atención? En el capítulo 2 de Joel, el verso 12 al 14, aún ahora declara el Señor, volver a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo, clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y si se arrepiente de infligir el mal, dice la palabra. El 14 dice, ¿quién sabe si volverá y se apiadará y dejará atrás su bendición? Piénsalo conmigo por un momento, lo que está diciendo Dios aquí. Es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor vuestro Dios. Él te advierte, llama tu atención, pero a la vez te dice, haz esto, vuelve, arrepiéntete. Hay un camino, hay una manera en que tú no sufras con la crisis de las langostas, que ellas no te afecten. Y cuando Joel habla esas palabras en el capítulo 2, la plaga de la langosta ya había llegado. Ya había llegado, ya habían destruido los campos, las cosechas estaban consumidas y el pueblo estaba sufriendo todas las consecuencias. Pero lo lindo de todo esto es que Joel, en su libro, advierte algo aún más serio. Si no vuelven a Dios ahora, en el tiempo presente, lo que comenzó con una plaga sobre la tierra terminará convirtiéndose en juicio sobre toda nación. Es decir, todavía hay tiempo de arrepentirse. Porque primero vino como insectos, de acuerdo al libro de Joel, destruyendo todo. Después vendría con ejércitos, destruyendo ciudades y familias. El enemigo iba a venir como la langosta para destruir el pueblo de Judá. Dios estaba usando una crisis para despertar al pueblo antes que llegara el día del Señor. Todo ese libro habla acerca del día del Señor. Yo creo que si tú eres un creyente ya de muchos años, tú has oído hablar acerca del día del Señor. El día del Señor, por ejemplo, cuando Dios envió a Moisés para sacar el pueblo de Egipto. El día del Señor va a llegar. El día del Señor va a llegar y llegó. Aquí, el día del Señor, la crisis de langostas, de insectos que va a venir a destruir, el juicio de Dios, el día del Señor. Cuando Jesucristo vino al mundo, que Dios había prometido, el día del Señor llegó cuando Cristo vino, murió en la cruz para juzgar el pecado y liberar a nosotros. Llegó el día del Señor. El día del Señor es aquel día en que Dios está llamando tu atención. Para nosotros el día del Señor es hoy,
Pero en el futuro, el día del Señor, es cuando Cristo vuelva por la segunda vez y va a arrebatar su iglesia. El día del Señor vendrá, el día del Señor ya vino, el día del Señor está hoy aquí. Porque la palabra de Dios nos llama nuestra atención hoy, llamándote a ti, vuelve a Dios, regresa a Él. Ese es el día del Señor. Y el mensaje de este libro es para nosotros hoy. Dios está llamando a cada uno de nosotros, está llamando nuestra atención antes que sea demasiado tarde. ¿Sabe por qué? Porque Dios, en su infinita misericordia y justicia, Dios toma el pecado seriamente. Dios toma el pecado seriamente. Él no juega con el pecado, pero Él lo toma seriamente. Y me encanta ver cuando ustedes empiezan ahí con su hojita tomar notas. Me gusta ese movimiento. Es importante para nosotros, importante para ti. Dios toma el pecado seriamente. Y yo te voy a dar una pequeña tarea para que durante la semana tú puedas hacer esto. No vamos a poner en la pantalla, no te preocupes con la pantalla, pero tú deberías tomar el capítulo 1 de Joel, leer el capítulo 1 de Joel, y te voy a mencionar unas palabras breves que tú puedes ver en el capítulo 1 de cómo Dios toma en serio lo que dice. En el versículo 2 la frase es: escuchen esto. Dios está diciendo, pongan atención, no ignoren lo que yo estoy diciendo. En el verso 3, cuéntelo a sus hijos. Esto es tan serio que deben pasar de generación a generación. En el verso 5, despierten, dice Dios, despierten, dejen la indiferencia espiritual, salgan de su comodidad. En el verso de número 5, otra vez, lloren y lamentense, porque el pecado no se debe celebrar, debe dolernos. En el verso 8, llora como una joven que perdió al esposo de su juventud. Dios está diciendo aquí, está describiendo el dolor profundo, un dolor real de cuando tú pierdes a alguien. En el verso de número 9, fue quitada la ofrenda de la casa de Dios. El pecado terminó afectando incluso la adoración a Dios. En el verso de número 10, en el capítulo 1, el campo está destruido. El pecado no destruye solo una parte, Él termina secando todo. En el verso 11, avergüéncense, reconozcan honestamente el daño que el pecado produjo y ha producido en nuestras vidas. En el verso 12 dice que se secó el gozo. Se secó el gozo. El pecado roba la alegría, roba la paz y roba la vida. En el verso 13, vístanse de luto, dice Joel. Joel está llamando al arrepentimiento genuino, no algo superficial. En el verso 14, consagren ayuno y clamen al Señor. La solución no era política y tampoco económica, de acuerdo a Joel. La solución era volver a Dios. En el 15, ay del día, dice él, ay del día. Joel está advirtiendo que el juicio de Dios se acerca. Está muy próximo. En el 19 él dice, a ti clamaré, oh Dios. En medio de la crisis, Joel corre hacia Dios y no lejos de Dios, como pasa con muchos de nosotros. En vez de correr a Dios cuando hay crisis, muchas personas corren de Dios, se alejan de Dios. Después de años, después de tanta advertencia, después de tanto Dios levantar los profetas, el pueblo todavía seguía lejos de Dios. Y la palabra era, despierten antes que sea demasiado tarde. Porque muchas veces, iglesia, nosotros ignoramos las advertencias de Dios. Y pensamos, como Él es lleno de gracia y misericordia,
y nos acomodamos en esto. Y nos olvidamos de la justicia de Dios, porque Él es amor, porque Él es justo, y Él es justo porque Él nos ama. Y como buen Padre, Él nos advierte. Y de varias maneras Él hace esto. Usa personas, usa su palabra, usa consejo de otros, eventos que ocurren en nuestra vida, es Dios llamando nuestra atención. El problema es que el pecado endurece el corazón. Endurece el corazón. Y seguimos adelante como si no hubiera pasado absolutamente nada. Yo me pregunto por qué esa expresión tan fuerte, un lenguaje tan fuerte de Joel en ese capítulo. ¿Por qué Dios está diciendo una y otra vez? Despierten, reconozcan la gravedad del pecado. Porque el pecado es cuando nosotros decidimos elegir hacer nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Ese es pecado. El pecado comienza cuando nos alejamos de los caminos de Dios, de una manera consciente, para seguir nuestro propio camino. Pecar es decir a Dios, prefiero hacer las cosas a mi manera. Prefiero hacer las cosas a mi manera. Esto es pecado. Pecado no es algo pequeño para Dios, es algo grande de acuerdo a este libro. Nos aleja de Dios, nos aleja de la gente, nos aleja de la comunión que teníamos con Él. Y Dios confronta el pecado de una manera muy clara y muy objetiva. Es increíble que el pecado, si tú te fijas bien, promete libertad. Siempre. Pero termina produciendo esclavitud y destrucción. Dios, iglesia, no ignora tu pecado y mi pecado. Él no cierra los ojos para esto. El pecado siempre trae consecuencias y tú no eliges la consecuencia. No podemos elegir la consecuencia, pero podemos poner atención en las advertencias de Dios. Y una de las cosas que hace el pecado, de tantas que Él hace, es que el pecado lleva al sufrimiento. Lleva al sufrimiento. Y afecta a todos, como el caso de lo que acabamos de leer. El pecado nunca es solo y personal, ¿ya te diste cuenta? Porque el pecado salpica y afecta a los inocentes, incluso los niños, familias enteras por el pecado de alguien, salpica y todos sufren. Y aunque tú puedas decir, Pastor da Silva, quizás esto es parcialmente correcto lo que usted dice. Ok, yo respeto tu posición. Porque tú puedes decir, el pecado me afecta a mí, porque fui yo quien lo hice y que lo cometí. Pero si tú piensas bien por un momento, vas a darte cuenta que si mientras tú sigues pecando, el pecado te roba a ti mismo y a los demás, todos son afectados de una forma u otra. Y es como una bola de nieve. Vas a darte cuenta que él empezó pequeño, atractivo, y fue creciendo, y ahora te hiciste esclavo. Porque él aprisiona, él sabe cómo hacerlo. Y el peso del pecado es tan interesante que te hace sentir vergüenza, y como consecuencia, si tú eres un creyente, dejas de servir a Dios usando tus dones que Él te había dado. Vas a darte cuenta que cuando estás viviendo una vida pecaminosa, no lees la Biblia como antes, o dejas de leer, ya no oras, no te interesa congregar. Y es curioso que cuando no te congregas y alguien te busca para saber cómo estás, te molestas. Y intentas culpar a alguien por tu condición de cómo tú te sientes.
Y ahí la gente culpa a la iglesia, culpa al líder, culpa a Dios, culpa al servicio, el cansancio. Y empezamos a buscar culpables por nuestra vida pecaminosa. Si esto no hubiera pasado conmigo, si tú no hubieras hecho esto, típico pasa en la relación de matrimonio, ¿no? Si ella cambiara, o si él cambiara, mi vida sería distinta. Y es interesante porque el pecado siempre pone al pecador a la defensiva. Siempre a la defensiva. No deja que nadie se acerque con la verdad. Si te quiere hablar con la verdad, te pones a la defensiva. Pecado te paraliza, no te permite avanzar. Por lo más que tú intentes avanzar, no lo puedes. Ahora, yo no estoy aquí diciendo, iglesia, que todo sufrimiento en tu vida es consecuencia de un pecado específico. Yo no estoy hablando de eso. Pero sí estoy hablando que algunos momentos difíciles en tu vida puede ser que Dios te esté diciendo, despierta, despierta. Son las langostas pequeñas avisándote que el ejército está en el camino. Despiértate. Oye lo que Dios dice en su palabra. Ya tú estás aquí hoy y estás escuchando ese mensaje, escuchaste la alabanza, incluso alabando a Dios, la alabanza te ministra y Dios está hablando contigo, trayendo a tu vida convicciones a través de la letra de la canción, ministrando a tu corazón. Y tú lees y escuchas la Biblia y la palabra te habla. Lo que yo te puedo decir es, no endurezca tu corazón. Ábrelo. Ve Dios hablando contigo, empezando un proceso de restauración y trayéndote de regreso a casa. Porque Dios solo te va a restaurar cuando tú te arrepientes. Dios nos restaura cuando nos arrepentimos. Si hay arrepentimiento verdadero, empieza un proceso. Yo no estoy hablando de remordimiento, porque algunos creyentes confunden remordimiento con arrepentimiento. Hacen algo indebido y se sienten mal por lo que hicieron. Se sienten mal, pero no hacen nada para cambiar. Es el remordimiento. Judas sentiu remordimiento, pero nunca se arrepintió, fue y se ahorcó y murió. El remordimiento te hace sentir mal, pero el arrepentimiento es un cambio de mentalidad con relación a aquel pecado. Es cuando algunas personas que yo he intentado ayudar a dejar un vicio, por ejemplo, el alcohol o el cigarrillo, ex vicio, yo le digo a esas personas, ustedes nunca van a poder dejar ese vicio si tú no reconoces el daño que el vicio hace a tu vida. Y unos dicen, oh pastor, cuando yo quiero, yo dejo. No puedes. No vas a poder. Solo vas a poder cuando tú te detienes por un momento y haces una lista de todo el daño que ese vicio está haciendo a tu vida, a la vida de tu familia, a tu cuerpo físico, tu vida espiritual, y tú empiezas a ver. Y tú empiezas a hablar a ese vicio, no te necesito, tú haces daño a mi vida, te odio, tú no eres parte de mi vida, ya no vas a dominar mi vida, ya no vas a guiar mi vida. A partir de hoy
yo cambio mi manera de pensar acerca de ti, me arrepiento. El arrepentimiento es un cambio de mente y ahí va a haber un cambio de dirección. Pero a veces la persona quiere cambiar de dirección sin cambiar la mente. No puedes. No puedes cambiar una mala conducta si no cambia primero tu manera de pensar sobre esta conducta. Hay que corregir la creencia. Eso es lo que Dios estaba diciendo al pueblo. En portugués diríamos, Dios no está buscando lágrimas de jacaré. ¿Tú sabes qué es un jacaré? ¿Quién dijo eso? ¿Aprendiste hoy en la mañana? Un cocodrilo. Jacaré. ¿Tú conoces personas? ¿Tú conoces esa expresión en español? Esas son lágrimas de... Dios no busca esto. Dios busca un arrepentimiento verdadero. Y si tú te fijas en el capítulo 2, el profeta pinta una imagen aterradora, ¿no? De la langosta veniendo, la oscuridad, el viento, el ejército. Pero en el verso 12 y 13 hay un giro total, hermoso. Yo quiero leer para ustedes. Aún ahora declara el Señor, volved a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos. Volver al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia, se arrepiente de infligir el mal. En otras palabras, Dios está buscando un arrepentimiento sincero, verdadero, honesto. Él está diciendo, yo no quiero que rompan sus ropas, que era parte de la cultura, romper la ropa, ponerse ceniza en la cabeza, lamento. Yo no quiero que ustedes rompan su ropa y sigan con su corazón de la misma manera. ¿De qué conviene romper la ropa externamente y seguir con el corazón igual? Él quiere personas genuinas, quebrantadas, que reconocen su pecado. Y la respuesta de Dios es simple, iglesia. El 27, cuando tú te arrepientes, el 25, perdón. La respuesta de Dios es simple. Cuando tú y yo nos arrepentimos, entonces os compensaré por todos los años, el verso 25 del capítulo 2, que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército, dice, que envié contra ustedes. Joel está diciendo, en otras palabras, que todos esos insectos representan destrucción en la vida del pueblo de Dios. Y es una destrucción progresiva, no fue de una sola vez. Fue poco a poco fueron consumidos. Pero el texto a la vez revela algo tan poderoso sobre el corazón de Dios. Revela que el pecado trae destrucción, pero la gracia de Dios trae restauración. El pecado destruye, pero Dios restaura. Y la langosta, los insectos representan todo aquello que fue consumido y destruido en el pueblo de Judá. Los años perdidos, decisiones equivocadas, consecuencias del pecado, dolor, sequía espiritual y fracaso. Pero Dios hace una promesa. Yo, Jehová de los ejércitos, puedo restaurar lo que ustedes perdieron. No significa que el pasado nunca ocurrió.
no es negar el pasado. Significa que Dios es capaz de traer sanidad a tu vida, traer propósito a tu vida y fruto a tu vida, aún después de temporadas de destrucción. Quizás tú estás aquí hoy, tú mire, perdí mi tiempo aquí, mi pasado allá. La langosta destruyó esta parte de mi vida, mi matrimonio, etcétera, etcétera. Pero Dios es capaz de restaurar todo. Porque la gracia de Dios es poderosa para transformar esto. Y Él es el único que realmente lo puede hacer. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Clamar al Señor. Clama. Clama al Señor. Clama al nombre del Señor. No el nombre del pastor o de la religión, de la iglesia, nombre del cura, del rabino, el nombre del libro de autoayuda. No, clama al nombre del Señor. Joel 2:32, y sucederá que todo aquel que invoque, que clame el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión, en Jerusalén, habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Hoy, Dios sigue haciendo la misma invitación. Él no dice que el perfecto será salvo, no dice que el religioso será salvo, no dice que el que nunca falló será salvo. Él dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. La salvación para el perdido, esperanza para el cansado, restauración para el quebrantado y gracia para aquel que vuelve a Dios. Iglesia, si tú nos estás visitando hoy por la primera vez, no importa cuánto hayas caído, cuántos años hayas perdido, o cuán lejos tú te sientes de Dios. Hoy, lo único que tienes que hacer es clamar el nombre del Señor, porque Él todavía responde. Eso es el Evangelio, que Jesús fue crucificado en la cruz, sepultado, y el Señor lo levantó de entre los muertos, y Él tiene todo el poder para restaurar tu vida. Te quiero invitar a que tú te pares con nosotros y piénsalo conmigo cuando aquella canción dice: tus ojos revelan que yo